Hoy he decidido hacer un vídeo diferente porque esto no es como otros, que es cosecha propia. Este simplemente es un artículo muy bueno que en LinkedIn, el Consorcio de Compensación de Seguros, ha publicado, que a su vez publicó El Economista. Y como nos está cayendo la que nos está cayendo y todos indirectamente a todos los niveles nos está afectando el ataque de Rusia a Ucrania y estamos un poco saturados de todo, y también porque estamos viendo en nuestras oficinas cómo los clientes se nos quejan, cómo los clientes intentan quedarse descubiertos porque desean quitar otras coberturas, cómo es posible que los seguros estén subiendo tanto, a santo de qué. Esos son las compañías que quieren hacer su agosto y nada más lejos de la realidad. Conforme he comentado antes, todos estamos siendo perjudicados. Y entonces, conforme os comentaba al principio, os voy a leer simplemente un artículo. No os lo voy a leer todo, el artículo es mucho más amplio. Habla de la subida de la luz, de la subida del combustible, de la subida del oro, etc. Nos vamos a ir directamente a lo que nos compete a nosotros, que en este caso es el mundo asegurador. Y como todos el que más y el que menos tiene un seguro y se está viendo a la hora de la renovación con el susto de cuánto se le ha incrementado la prima, lo que pagamos, pues entonces vamos a ver qué es lo que comentan estos profesionales del mundo del seguro y que nos abran un poquito más las ventanas, el por qué se nos está incrementando los seguros por el tema de la guerra que todos conocemos ya, por desgracia. Y dice así: ¿cómo afecta al mercado asegurador? En un contexto como el actual y ante un posible alargamiento del conflicto por la resistencia de Ucrania al invasor, será inevitable que el sector asegurador sufra ciertas consecuencias. Entre estas, el alza automática de los precios de los seguros de transporte marítimo y de aviación. La explicación: se trata de una zona de un elevado número de rutas aéreas y marítimas. Además, aunque antes del conflicto ya se había desatado una guerra cibernética, la invasión rusa ha disparado las actuaciones cruzadas de hackers rusos y occidentales. Esto impulsará de nuevo los precios de los ciberseguros al alza. Y cómo no, la inflación también hará de las suyas en el sector asegurador, disparando los costes de las prestaciones de servicio y de las indemnizaciones de las pólizas, lo que obligará a las aseguradoras a trasladar esa alza del coste de los precios en los seguros. Los expertos del sector prevén que los ramos más afectados sean los de autos y hogar. Aunque no todo es malo, un efecto secundario de la incertidumbre y el miedo que provoca un conflicto bélico es que aumentan las ganas de protegerse, y eso puede acabar en un repunte de las ventas de pólizas de seguros. Pero, ¿qué cubren los seguros en una guerra? Seguros en tiempos de guerra. La realidad es que la cobertura de los seguros en caso de guerra es muy limitada. En la mayoría de las pólizas están excluidos expresamente por defecto los daños causados por un conflicto bélico. Como explica Javier Camaño de Mafre, la cobertura de los riesgos de guerra está muy limitada al ámbito del transporte internacional, herencia del siglo XIX y de las primeras pólizas modernas de comercio marítimo, contratadas para protegerse en el caso de que un barco fuera hundido por el ataque militar de un país enemigo. Los riesgos de guerra se mantienen asegurados hoy en el sector de marine, el que asegura barcos, mercancías, aviones, etc. Aquí es habitual contratar coberturas para conflictos bélicos, pero es habitual hacerlo con entidades especializadas como GAREX, un consorcio de riesgos de guerra del que Mafre forma parte.
Son pólizas o coberturas con sus propias condiciones, reglas y usos. Y cuando estalla un conflicto, las primas para ciertas zonas pueden dispararse, según apunta profesionales del ramo. En el resto de los ramos, la cobertura del riesgo de guerra se dejaron de contratar hace décadas. En 1938, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil Española en marcha, las aseguradoras del mercado londinense pactaron la exclusión de la guerra para el negocio no marine. La razón es que los riesgos derivados de un conflicto armado son demasiado grandes para poder cubrirlos. La cláusula NMA 464 dejaba fuera de las coberturas la pérdida o daño ocasionado directa o indirectamente por ocurriendo mediante o como consecuencia de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, haya o no declaración de guerra, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado, o confiscación o nacionalización o requisición o destrucción o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier gobierno o autoridad pública o local. La cláusula NMA 464 se ha mantenido casi intacta hasta nuestros días, con un punto de inflexión en el 11S, los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York del 2001, que incluyó el terrorismo en las grandes exclusiones de las pólizas generales. En España, el sector asegurador cuenta con el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se encarga de cubrir los riesgos extraordinarios. Y también excluye expresamente conflictos armados, aunque no haya precedido declaración de guerra, aunque sí cubrirían hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad en tiempos de paz, siempre que se cuente con una póliza de seguro en vigor. Y aquí termina el susodicho artículo. Como veis, estamos todos siendo víctimas de esta barbaridad, que nadie se está aprovechando, al menos en este sector y a lo que el artículo y a lo que el mundo del seguro compete, y que es muy mala idea, sobre todo es muy mala idea el intentar ahorrar desprotegiéndonos. Soy Ángela Maldonado, agente exclusivo, y hasta aquí el vídeo de hoy, y parece que esto va para largo, que tengamos paciencia y hasta el próximo vídeo.